Buenos días, amada iglesia, el poblado Misión Cristiana. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Vamos a dar un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza de hoy se titula Mente de adulto, creciendo en la madurez espiritual. Y necesitamos comprender que si no desarrollamos una mente de adulto, una mente madura, vamos a fracasar en el propósito de Dios. Cuando vemos un ejemplo de Justin Bieber, en el 2008 este adolescente pasó de ser un cantante talentoso a ser una superestrella. Y vemos cómo este joven, por su inmadurez, empezó entonces a vivir una vida de excesos. Empezó a tener problemas legales, conducía en estado de embriaguez, y esto empezó a traer problemas con las leyes de su país. En Argentina hizo también un show allí ilegal, estuvo participando en carreras ilegales. Los vecinos no se lo soportaban, hasta lo denunciaron porque le arrojaba huevos. Se comportaba él de una manera muy infantil. Esto empezó entonces a dañar sus presentaciones, llegaba tarde o no participaba, no llegaba a tiempo. Luego en sus relaciones personales eran todo un conflicto, y esto terminó dañando su imagen, tanto que empezó la gente a hablar muy mal de él, hasta que en el 2014 él decide cambiar. Él decide entrar en un proceso de cambio, en un proceso de maduración. En el 2017 se bautizó en una iglesia y empezó un camino de redención, un camino de una nueva persona. Y por eso nosotros necesitamos comprender que si nosotros no desarrollamos una mente adulta, una mente madura, vamos a fracasar en los propósitos. Hoy vamos a hablar de este tema y quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 13, el versículo 11. Dice el apóstol Pablo: cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niños. Es muy importante que nosotros como cristianos entendamos el llamado que tenemos de crecer y madurar en nuestra fe, pasando de la niñez espiritual a una fe adulta y responsable. Y hoy, con la guía del Espíritu Santo, vamos a explorar cómo asumir esa responsabilidad, no solo en nuestra relación con Dios personal, sino también en nuestro papel con el prójimo, de cuidar, de guiar a otros en el camino hacia Cristo. A veces algunas personas inmaduras que no conocen el verdadero evangelio enseñan un evangelio independiente, sin iglesia, sin responsabilidad, solamente Dios y yo, y eso no es así. No es el verdadero evangelio. Una fe madura es una fe que está comprometida con el prójimo, comprometida con el otro. Es una fe que se ve en nuestra vida práctica. Y aquí quiero traerles, hoy es julio 7 características de una mente de niño o inmadura y 7 características de una mente de adulto o maduro. Cuando vemos las características de una mente de niño, de una mente infantil, vemos la impulsividad. El niño, el que tiene la mente infantil, actúa sin pensar en las consecuencias, toma decisiones basadas en las emociones momentáneas. 2, la segunda característica es el egocentrismo. Los niños, o el que piensa como niño, se centra principalmente en sí mismo. Les cuesta entender o considerar las necesidades y perspectivas de los demás. Por eso vemos que hay muchas personas que son infantiles, que llegan a una iglesia, a un hogar, a un trabajo, a decir: ¿qué me van a dar? ¿Qué voy a recibir? Pero no asumen el rol de ayudar a otros, son egocéntricos. Eso es la característica de un inmaduro. 3, dependencia. Dependen de otros
para hacer las cosas. Dependen del apoyo emocional, de los aplausos, del estímulo, o si no hay estímulos, entonces no hacen las cosas. Necesitan siempre estar mirando las perspectivas, el qué dirán. Esa dependencia emocional es característica de inmadurez. Falta de responsabilidad. Oiga esto, uno a un niño le evita asumir responsabilidades porque no tiene la capacidad para asumirlas. El que es adulto y sigue pensando como niño evita asumir responsabilidades o culpas y siempre busca excusas, es experto en las excusas y en culpar a otros de sus responsabilidades. Quinto, dificultad para manejar frustraciones. Se frustra fácilmente y cuando las cosas no le salen como desean, muestra comportamientos impulsivos como rabietas o irritabilidad. Le da la pataleta. 6. Incapacidad para planificar. Vive el momento sin considerar el futuro o planificar a largo plazo. 7. Busca la gratificación inmediata. Prefiere las recompensas instantáneas en lugar de esperar por beneficios mayores a largo plazo. Una característica inmadura es aquellas personas que gastan todo lo que tienen, que no tienen la capacidad de ahorrar, que no tienen la capacidad de sacrificio, sino que todo lo desaparecen, todo lo vuelven un momento instantáneo de placer y no piensan en el futuro. Las 7 características de una mente de adulto, de una mente madura, es la reflexividad. Toman decisiones después de pensar, después de considerar las posibles consecuencias y opciones y piensan a largo plazo. Lo segundo es la empatía. Una mente madura es empática, puede entender y valorar las perspectivas y necesidades de los demás, mostrando siempre consideración y respeto. Tercera característica de una mente madura, independencia, capaz de tomar decisiones y asumir responsabilidades por sí mismo, buscando el equilibrio entre el apoyo y la autonomía. A veces avanza aunque no tenga aplausos, aunque de pronto la gente no esté apoyando eso, sabe tomar, tiene independencia para tomar decisiones y para tener su propio criterio. 4. Asunción de responsabilidad. Reconoce sus errores y trabaja para corregirlo, asumiendo la responsabilidad de sus acciones. 5. Sabe manejar la frustración. Maneja la frustración y los contratiempos de manera calmada, buscando soluciones en lugar de reaccionar negativamente. 6. Capacidad de planificación. Piensa en el futuro, establece metas y trabaja hacia ellas, considerando las consecuencias a largo plazo. Y 7. Paciencia y gratificación diferida. Puede esperar y trabajar por recompensas mayores a largo plazo en lugar de buscar la gratificación inmediata. Estas características nos ilustran cómo la madurez implica mayor control, implica el control emocional, tener empatía, asumir responsabilidad y visión a largo plazo en comparación con la inmadurez que piensa todo lo contrario. Para nosotros entonces tener una mente de adulto, un crecimiento espiritual, reflejado eso en la madurez espiritual, primeramente, la primera clave es dejar la niñez espiritual. Hay que asumir esa decisión. Hay que decidir dejar ser infantil, dejar ser inmaduro. Eso es una responsabilidad personal. Hay que dejar esa niñez espiritual. Y muchas veces nosotros vemos algunos disfraces de un adulto que se disfraza de bebé. Y nos puede ser chistoso ver a ese adulto con un pañal, con un chupo. Pero sería preocupante
que realmente esa persona no tenga la capacidad de controlar sus necesidades, de que no sepa ir a un baño, de que no sepa cómo organizarse personalmente. Ya sería un problema bastante grave. Por eso no podemos quedarnos en comportamientos infantiles, no podemos quedarnos en etapa de inmadurez espiritual donde necesitamos pañales para todo. Y vemos en la carta de Hebreos que el autor de Hebreos advierte de este comportamiento inmaduro que nosotros debemos cancelar. Hebreos 5, del 12 al 14. Y mire cómo habla el autor de Hebreos. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y con esta palabra, con esta fragmento de la Biblia, con esta carta de Hebreos, necesitamos reconocer la inmadurez espiritual. El autor de Hebreos dice de una manera donde se lamenta que la iglesia a la que estaba dirigida esta carta ya llevaba tiempo de ser creyente, ya llevaba tiempo de haber recibido las enseñanzas del Evangelio, pero todavía eran torpes para entender, todavía eran inmaduros, todavía se hacían los difíciles. O sea que para nosotros poder crecer en madurez necesitamos reconocer esa actitud de inmadurez. Hay que deshacernos de esa actitud inmadura de no querer aprender, de hacernos los difíciles, de querer siempre ser el centro de atención, de recibir solamente nosotros, de no asumir responsabilidades. Y más bien está diciendo, ustedes ya deberían enseñar a otros. Y esto muestra una falta de crecimiento espiritual. La inmadurez espiritual es como seguir usando pañales siendo ya uno adulto. Es como seguir tomando tetero cuando ya tienes 15, 20 años. Realmente necesitamos avanzar y aprender a manejar nuestra vida espiritual con madurez. Esa es nuestra responsabilidad individual. Es como cuando uno también quiere aprender un idioma. Yo no puedo pretender que voy a hablar inglés solamente si me sé el abecedario, las vocales o una que otra palabra. A veces hay personas que se quedan en eso. Para uno poder hablar otro idioma, para poder uno escribir en otro idioma, necesita más profundización, necesita que haya un progreso en la comprensión, no solamente quedarnos con lo básico. Esa pereza espiritual que se resiste a aprender más, realmente es lo que hace que las personas duren años en las iglesias y sean unos inmaduros espirituales. Lo grave que ha pasado a la iglesia cristiana es que hay muchos inmaduros que no quieren madurar. Hay muchos líderes que quieren ser líderes siendo inmaduros. No conocen el Evangelio, no conocen la preparación, no conocen la enseñanza de Jesús, sino que se lanzan de manera emocional e inmadura a dirigir algo que no conocen. Nosotros no podemos desarrollar o decir que somos maduros si no conocemos lo básico y ya pasamos a cosas más profundas. Entonces, una característica, la segunda característica para que haya un crecimiento es que debe haber un progreso de conocimiento, progreso de la comprensión. Estamos en el primer punto, progreso de la comprensión.
Entonces, hay gente que lleva años en iglesias, nunca se ha leído el Evangelio. Hay personas que llevan años en una religión y siguen las mentiras, las historias, los cuentos que echan. Hay gente que echa historias que no están en la Biblia y dicen que son de la Biblia. Cambian la verdad. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso con mi formación espiritual. Y es allí donde nosotros necesitamos no solamente quedarnos en el abecedario, en una que otra palabrita, sino necesitamos que nuestra comprensión de la Biblia sea cada vez mayor y así poder madurar en nuestra vida cristiana. Lo segundo es que la mente de adulto se logra cuando nosotros nos comprometemos con ese crecimiento en madurez. Efesios 4, del 14 al 15, dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y la ilustración de este punto es que cuando vemos nosotros algo gracioso, es cuando vemos de pronto en el cine mudo. ¿Se acuerdan de Chaplin y de estos personajes del cine mudo? Muchos de sus partes cómicas era que salían con un paraguas. Y entonces está el clásico, y lo hacen los payasos, que no saben cómo cerrar el paraguas, y entonces la brisa los lleva para un lado y otro. Y uno a veces ve en los niños y le produce gracia que un niño es torpe en sus movimientos, porque todavía no saben controlar el equilibrio. Y uno aplaude a un niño que está aprendiendo a caminar y que a veces se cae porque todavía no controla bien su cuerpo, no tiene la motricidad adecuada. Y a veces en los niños uno ve que con el tema del paraguas la brisa se lo lleva de un lugar a otro. Pero nosotros no podemos ser esos niños. Y una característica de inmadurez es esa gente que anda buscando nuevas enseñanzas, que están aquí, que están allá, que están aprendiendo aquí, que están aprendiendo allá, y caen en el problema de que se están guiando por personas que les están hablando de un evangelio falso. Por eso esto es lo segundo, porque lo primero que les dije ahorita era el compromiso con la verdad. Cuando yo soy maduro, cuando yo quiero la madurez, yo me comprometo con conocer bien la verdad, con conocer la palabra. Y por eso aquí en la iglesia constantemente decimos: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia verdadera de Cristo está fundamentada en su palabra. Oiga bien, la iglesia de Cristo está fundamentada en su palabra. El fundamento de la iglesia de Cristo es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Pero hay algunas iglesias cristianas, o que dicen ser cristianas, que están fundamentadas en lo que dice el presbiterio, un grupo de personas que fundaron la iglesia. Hay iglesias que están fundamentadas en lo que dice el Papa, o en lo que dice el sacerdote, o en lo que dice la denominación. Pero la verdadera iglesia de Cristo está fundamentada en su palabra y en su verdad. Y el Evangelio dice, desde que nació el Evangelio, está diciendo, está escrito, tengan cuidado, de que nadie añada nada al Evangelio, ni le quite. Está por escrito y le llamamos testamento para que no nos dejemos robar los regalos que Dios nos da. ¿Qué pasa con el inmaduro, con el niño? Se deja guiar. Como no sabe, como no lee, como no se ocupa en estudiar la verdad, entonces le dicen: no, el fundamento no es Cristo, sino María. No, el fundamento no es Cristo, sino los santos. No, la cabeza no es Cristo, sino el Papa. No, el fundamento no es Cristo, sino la religión. ¿Y sabe cómo se llama eso? Engaño. Por eso estamos leyendo el texto que dice: para que no sean como niños inmaduros,
arrastrado por todo viento de enseñanzas falsas que se dicen como si fuera verdad. Cuando alguien está comprometido con la verdad, cuando estamos nosotros en este proceso de aprendizaje, no nos dejamos mover. Sabemos que cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Por eso la verdadera iglesia de Cristo es cristocéntrica. ¿Está fundamentada en quién? En Cristo, no en María, no en el Papa, no en la religión católica, no en la religión cristiana o en el pastor. Está fundamentada en Cristo y en su santa palabra, a la cual todos debemos conocerla, responsabilizarnos por aprenderla, por vivirla y por comunicarla correctamente. Ese es el propósito de ser cristiano. La mente madura, la mente de alguien que ha crecido, entiende que tengo la responsabilidad no solo de aprender yo, no solo de aplicarlo para mí, sino de bendecir a otros con la verdad. Entonces, por eso necesitamos responsabilizarnos del crecimiento espiritual, evitando la inestabilidad, evitando que nos quiten el centro. No nos podemos dejar robar el centro. ¿Quién es el centro? Cristo. La verdad, su palabra. No es una verdad subjetiva, es una verdad explícita y clara, que tenemos nosotros que con reverencia estudiarla y conocerla. Por eso es que hay mucha gente que sigue a un pastor, a un líder, a una denominación, a historias maravillosas pero falsas, que se disfrazan de evangelio pero que no están en la verdad. Pero realmente ser maduro es decir, no Señor, la Biblia no dice eso. No Señor, la iglesia de Cristo no dice eso. El evangelio dice que Jesús es la cabeza y que nosotros estamos fundamentados en Cristo. La Biblia no dice que es Pedro el fundamento, como algunos interpretaron equivocadamente. No es Pedro, es Jesús. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es Dios mismo? ¿Por quién se han creado todas las cosas del cielo y la tierra, como dice Juan? Jesús. La salvación viene por Jesús. Entonces, ¿por qué personas cambian las cosas? La palabra hay que obedecerla, y eso es característica de maduración. La madurez espiritual nos da estabilidad, evitando que seamos arrastrados por cada nueva idea que escuchamos. Y hoy en día, en la época de tanto influencer, salen muchas personas que, ay, tengo una nueva manera, una nueva revelación. Vea, nuevo no hay, ya el Señor lo escribió. Nuevo no es, ya está aquí. Y aquí es donde necesitamos nosotros volver a la verdad, que es Dios, que es Cristo. Lo segundo que también es importante es que no es solamente nosotros entender y comprender, es hablar y comunicarlo. El Señor Jesús dejó la iglesia una gran comisión. El Señor Jesús dejó a sus discípulos, a ti y a mí, a que primeramente conociéramos el verdadero evangelio y nos comprometiéramos con cuidar a otros, con enseñar a otros. ¿Se acuerdan de la restauración de Pedro? Pedro negó a Jesús y Jesús se le presenta después de resucitado y le dice, ¿me amas? Bueno, vaya y cuide a mis ovejas. ¿Me amas? Cuida mis ovejas. ¿Me amas? Cuida mis ovejas. La madurez requiere el cuidado de otros. ¿Se acuerdan del mandamiento más importante que nos enseñó Jesús? Amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es igualmente importante, y es amarás a tu prójimo. La madurez implica un amor que cuida, que protege. El Señor Jesús le dejó a la iglesia la tarea de la gran comisión. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Dice Mateo 28, enseñándoles todos los mandamientos que yo les he dado. La iglesia tiene como propósito ¿qué? ¿Divertirnos? No, la iglesia no es para divertirnos.
La iglesia no es para cumplir nuestros sueños y nuestras expectativas. La iglesia es para enseñarnos las verdades de Cristo. Y si tú formas parte de la iglesia, entiendes que la misión tuya y mía como parte de la iglesia es cumplir la gran comisión. Hay gente que dice, no, yo les voy a hablar de riqueza, de cómo ser líderes, de cómo alcanzar esto aquí, de cómo tener fama, de cómo mostrar. Eso no es. Necesitamos aprender el evangelio de verdad, los mandatos de nuestro Señor Jesús. Realmente comprometernos con enseñar la verdad del evangelio, no distorsionarla, no cambiarla, no engañar, no poner otro fundamento. Porque es que hay gente que quiere mostrarte algo nuevo, peligroso. ¿Cómo así nuevo? Y entonces, ¿quién les dio eso nuevo? Si ya Jesús nos dio la enseñanza hace más de 2000 años. ¿Qué es lo nuevo? Hay que tener cuidado con eso nuevo, que de eso nuevo realmente hay más engaño que verdad. Pero necesitamos hablar esa verdad con contundencia, con convicción, con el amor, porque cuando uno ama a la gente, dice la verdad. Cuando uno ama a las personas, no los quiere engañar. No sé si algunos han visto que últimamente los que me siguen en redes, y no es porque yo quiero que me sigan, sino que las redes muchas veces se usan como un mecanismo evangelístico. Algunos que me siguen en redes, ahora me creo chef. No sé si han visto, de pronto un día hice un plato y lo peor es que me quedó bueno. Entonces me sentí que era chef. Entonces ya yo hago mis... Pero sabes, la gente dice, uy, qué rico, pero no sabe a qué sabe. Se ve rico. Tiene que ir a probarlo. Pero imagínense un chef que no prueba la comida, que no sabe las reglas básicas de cómo mezclar los ingredientes, cómo preparar los alimentos. Se puede ver muy bonito en la foto, pero cuando tú lo pruebas, tú dices, está salado, está simple. Entonces, ¿qué necesita uno para ser un buen chef? Primeramente, tener un conocimiento básico de cocina. Y segundo, probar. ¿Tú cómo sabes si algo está salado? Eso no es que cuentas los granitos de sal que le echaste. Tienes que probar. Tienes que tener el gusto, tener la medida. Pero si tú no pruebas lo que estás cocinando, puede que estés dando algo horrible, con una apariencia bonita. Por eso el evangelio no sirve de nada si no se prueba. Necesitamos probar el evangelio. Necesitamos saborearlo. El evangelio no es para que se quede en teoría, sino para que se quede en aplicación. Yo no sé cuántos conocen los pelícanos. Los pelícanos son unas aves marinas que ellos tienen una bolsa aquí. Y cuando los pelícanos llegan al mar, abren la boca cuando ellos ven cardúmenes de peces y como una pala cogen y les quedan los peces vivos aquí en la bolsa. Los peces quedan vivos y ellos van a donde sus crías, sus polluelos, y sueltan el pez vivo. No lo prueban. Ellos no saben si realmente cogieron un pez venenoso, si realmente cogieron un pez en descomposición, porque no lo probaron. Ellos lo sueltan allí. Lo que abrió la boca y quedó adentro. No saben si va una serpiente marina, si va algo peligroso, porque no lo prueban. Por eso nosotros estamos llamados a primeramente probar, experimentarlo, entender que nos hace bien para poder compartirlo. A mí me encanta, y mi propósito como pastor es traerles como un chef, como un nutricionista, una comida que les haga bien. Y aquí a la iglesia llegan personas nuevas, llegan personas que ya llevan cierto tiempo y vienen personas que son maduras. Entonces me toca a mí entender que para el nuevo hay algo de leche, como un bebé. Para el ya más avanzado hay algo más duro, sólido, un bistec. Y para el más antiguo ya toca darles sushi, no sé, darles algo mucho más sofisticado. Pero lo bueno es que podamos nosotros entender que lo mejor que podemos dar, lo mejor que podemos compartir
es algo que hayamos probado. Sí me comunico con esta ilustración. El problema de muchos religiosos y el problema de los religiosos que estaban peleando con Jesús es que ellos traían leyes que nunca habían probado. Ellos querían poner una esclavitud y querían traer un dedo señalador, querían ser implacables con los otros, pero con ellos sí querían, a ellos sí les tocaba suave. Y ahí es donde caemos en una hipocresía peligrosa. Necesitamos nosotros entender que la madurez espiritual es empática, ayuda a los demás. Lo tercero es que el que crece en madurez espiritual, oiga bien esto, asume responsabilidades. Es importante asumir responsabilidades. Y es como cuando uno se va a mudar y uno llama a su amigo o a su amiga, hey, ayúdame a trastearme. ¿Quién se ha trasteado? Pero imagínese el amigo que llega y se sienta en el sofá que hay que mover y los demás cargando y empieza a dar órdenes. Hay gente que no crece, que no madura, porque llega en señal de supervisor. Pastor, usted hable más, hable menos, diga esto, líderes hagan esto, iglesia hagan esto, quién recoge la basura, quién limpia acá, quién organiza, quién diezma, quién da, pero ellos no se comprometen. El inmaduro nunca se compromete. El inmaduro solo sirve para criticar. Y usted ve a veces el trabajo, yo aprecio a los comentaristas deportivos, ¿verdad? Pero hay uno que otro comentarista deportivo, que no digo el nombre y que se ha vuelto odioso, porque llegan a criticar y a hablar mal. Y resulta que por lo general el partido gana, se gana el equipo y la gente coge a ese comentarista y dice, oye, tú lo que estás extrayendo es sal, negatividad, tú estás en vez de ayudando, dañando el equipo. Y hay algunos comentaristas que en algunas regiones son vetados porque siempre es a negar, a hablar mal, en vez de ayudar, hacen las cosas más pesadas. Eso es un inmaduro. Un niño, a veces hay eventos que hacemos aquí en la iglesia donde decimos no traigan niños, porque se necesita concentración, se necesita que la gente esté al 100%, no que el niño esté jugando, mami quiero ir al baño, y el babulla y el ruido. Hay cosas especiales para los niños, y a los niños hay que hablarles de una manera especial porque ellos no tienen la capacidad de concentración, de aprendizaje, de entendimiento. Son niños. Entonces a un niño hay que saberle comunicar las cosas como a niños, pero a los adultos necesitamos entender que hay que asumir otra posición. Y por eso necesitamos nosotros ser adultos en la responsabilidad. No voy a estar criticando quién lo hace, sino yo lo voy a hacer. Y en la iglesia, si somos parte de la iglesia, no somos solamente para sentarnos y para ver qué me dan. Eso es una etapa que es la etapa del niño. Cuando se crece espiritualmente ya no se dice qué me dan, sino yo qué puedo aportar, cómo puedo servir. Y bíblicamente hay líneas para aportar, para servir, para construir, para hacer. Ya nosotros cuando crecemos espiritualmente podemos ayudar a otros, podemos servir. Ya no es quién lo hace, yo lo hago. Y eso es una característica de madurez, asumir responsabilidad. Y es dejar de quedarnos en la silla del escarnecedor, en la silla del que critica pero no hace. Algunos desafortunadamente no solamente no hacen, sino que no dejan hacer, con sus comentarios, con su actitud. Algunos no aportan, sino que restan. Dios nos libre de ser de eso. Eso ya están en otro nivel. Por eso Gálatas 1:2 dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Esto es, ¿la ley de quién? Hay una ley, hay unos mandamientos de Cristo. ¿Cuál es? Ayuden a otros a encontrar el camino. Eso es la ley de Cristo.
nosotros tenemos un compromiso, una responsabilidad. Con humildad, con amor, dice, ayúdenlo con ternura y humildad a encontrar el camino. Ayuden a la gente con misericordia a encontrar el camino. Esa es la ley de Cristo. Entonces, si nosotros somos maduros, asumimos la responsabilidad de ayudar a otros. Yo estoy orando y yo quiero que hoy, desde hoy, aquí se conviertan personas en maduros espiritualmente. Que ya no estén en la posición de qué me dan, de qué critico, de qué molesto, sino más bien de qué aporto, de qué doy, de qué construyo. No porque lo pida yo, no es porque sea una idea mía, es la palabra de Dios la que habla, que dice, la ley de Cristo es que ustedes ayuden a otros a encontrar el camino. Aporten, construyan. Realmente la responsabilidad de una mente madura, no solamente pienso en mi necesidad, sino en la de otros. Y sabes, el evangelio es útil para mí, es útil para mi familia, es útil para mi trabajo, es útil para mi entorno, es útil para mi ciudad y para mi país. Cada uno de nosotros está llamado a ser maduro espiritualmente, a enseñar, a servir, a ayudar a otros. ¿Cuántos anhelan ser maduros espiritualmente? ¿Cuántos más? Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos permita ser maduros. Y una de las características para ser maduro o para uno dejar la actitud infantil es cuando uno empieza a cargar o ayudar a cargar la carga de otros. La madurez implica ayudar a otros en sus dificultades, en sus dudas, animando a las personas, mostrando compasión y apoyo práctico. Entonces yo quiero, mis hermanos, creo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy, miremos cómo somos cristianos maduros, cómo somos mejores cristianos y vemos cómo ayudamos, cómo servimos, cómo oramos por otro, cómo le ayudamos tanto físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Hay gente que necesita una palabra de ayuda, de ánimo. Hay gente nueva en la iglesia que necesita apoyo, que necesita amor, y no solamente el apoyo y el amor lo va a recibir del pastor o de los líderes, de cada uno de ustedes que sean maduros. Ustedes dicen, venga, bienvenido, ¿en qué te puedo ayudar? Yo oro por ti, ¿en qué te puedo servir? Todo con la actitud de Cristo, de servicio. Con eso estamos cumpliendo la ley de Cristo, dice la Escritura. Entonces, yo estoy orando por una iglesia madura. Yo quiero ser maduro y quiero que ustedes sean maduros y cancelar toda actitud de irresponsabilidad, de falta de empatía, de desconexión con el propósito de Dios y más bien conectarnos con su propósito y ser instrumentos afinados de Dios. Eso necesita nuestra familia, eso necesita nuestro entorno, eso necesita nuestra ciudad, necesita nuestro país. Por eso también debemos tener amor y misericordia. Por eso se habla mucho de la empatía, ayudar con misericordia, con mansedumbre, arreglar las cosas con cuidado. A veces hay gente que está tan herida que son como cactus y están partidos, están quebrados, y nosotros no podemos a las manotadas enderezarlos, primero porque nos lesionamos en el intento, sino porque se necesita del amor, de la misericordia para que el Señor haga la obra en otros. Queremos ser una iglesia bíblica, queremos ser una iglesia verdadera, una iglesia madura, vamos a trabajar en eso. Y lo último, la última característica que quiero compartir para poder nosotros tener una mente de adulto y crecer en madurez espiritual es ser ejemplos para otros. Usted se imagina a un instructor de ciclismo que se presenta y todavía su bicicleta tiene las llanticas a los lados. Nosotros necesitamos ser ejemplos. No podemos ser ejemplos siendo inmaduros. Los niños están en una etapa de aprendizaje, de crecimiento, pero para poder ser ejemplo necesitamos ser maduros. No podemos nosotros ser instructores
con las rueditas si no sabemos el dominio de la palabra. Y hoy en día el problema es que hay inmaduros que quieren ser líderes. No conocen de la palabra, no conocen preparación, no tienen carácter, enseñan mentiras, gravísimo. Por eso nosotros necesitamos ser ejemplos, primeramente con nuestro conocimiento, con nuestra verdad, con nuestro amor. Y Pablo le dice a Timoteo, que era una persona joven, pero madura. Él era un hombre joven, pero maduro. Dice que nadie te menosprecie, primera de Timoteo 4:14, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Realmente ser maduro no es algo de edad, es algo de responsabilidad, de asumir las características de una mente madura. Tiene que ver con la vivencia de la fe, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros aplicamos la palabra y cómo la hemos podido hacer una realidad en nuestra vida que puede servirle a otro. Y por eso necesitamos también conocer mucho la palabra para poder enseñarla tal cual y como es. Tenemos la responsabilidad como adultos de enseñar a los más jóvenes, a las futuras generaciones, para que ellos también desarrollen su crecimiento espiritual. El llamado de hoy es dejar de ser niños espirituales Nosotros necesitamos crecer en nuestra fe, tener mayor dependencia de Dios, asumir un papel activo y responsable en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y no solo quedarnos en una relación personal con Dios que no da fruto con el prójimo, que no se muestra a los demás. Y si todos nosotros buscamos crecer en nuestra fe, dejando atrás la niñez espiritual, abrazando la responsabilidad de cuidar y guiar a otros en su camino a Jesús, vamos a hacer una iglesia útil, eficiente. Vamos a ver el resultado. Yo les pido que por favor se pongan de pie y vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos nosotros pedirte, Señor, que sea tu gracia y tu favor, ayudándonos, Señor, a asumir nuestra responsabilidad como personas maduras. Quita de nosotros toda actitud inmadura, quita de nosotros todo comportamiento realmente que no trae éxito, no trae eficiencia. No nos comportamos como hijos tuyos, y permítenos crecer en madurez, en sabiduría para alcanzar los propósitos.